mírenme todos por favor. Deja de caminar en doble sentido. Camina con Dios de su mano. Lleva a tu hogar a los caminos de Dios. Tú eres el hombre que Dios apuntó para ese hogar. Tú eres el responsable de ese hogar. Tú eres el responsable del éxito o el fracaso de ese hogar. Tú eres el responsable. No es tu esposa, no es tus hijos, no es el trabajo, no es la ciudadanía, no es que estamos indocumentados, no es eso. Tú y yo somos responsables porque Dios nos hizo cabeza de ese hogar. Pueden decir amén. Bienaventurados los de perfecto camino, amén. Y aquí es donde Dios empieza a bendecir al hombre de Dios. Escúchame bien, a ese hombre de Dios, sus hijos lo van a honrar. Sus hijos lo van a venerar a ese hombre. Hace unas semanas atrás era el aniversario de mi suegra y mi esposa siempre le gusta ir. Mi esposa parece niña, tiene unos kites ahí en la casa. Ella tiene su deporte favorito, son los papalotes, amén. Volar papalotes, y se va allá al panteón y allí está volando su papalote y ahí está su mamá. Pero mirando las fosas de otras personas y las lápidas, pude mirar también fotografías de hombres donde las esposas y los hijos le honraban. A mi padre, que fue un perfecto ejemplo, a mi padre que nos amó y proveyó. Hemos dado esta lápida y gracias por tu amor y cosas así. Y leía otras personas, y podía mirar de qué gente podía venerar a sus padres. Escúchenme bien, quizás tú no tuviste un buen padre. Y Pablo decía esto, hermano, escúchenme bien, te voy a decir una cosa. No tenemos la culpa de los padres que nos tocaron. Quizás tuvimos malos padres. Quizás algunos de nuestros padres no hicieron bien, pero ¿sabes por qué? Porque no tuvieron a Dios. No tuvieron un buen ejemplo, no tuvieron un patrón bíblico, no tuvieron a Dios. Tú y yo tenemos a Dios. Y aún con Dios tenemos errores y hacemos errores. Pero ahora en Dios podemos ir al Señor, alcanzar oportuno socorro y pedirle perdón y decirle: Señor, ayúdame. Necesito ser un mejor hombre. Necesito quitar ese carácter agrio, amargo que tengo. Necesito amar más a mi esposa, necesito amar más a mis hijos, necesito amar más la comunidad. Quizás tuviste malos padres, pero ¿sabes qué? ¿Dónde empieza la diferencia? En ti. Tú puedes ser ese buen padre para tus hijos. Tú puedes ser ese hombre que quizás años atrás no diste el tiempo necesario para tus hijos. Nunca es tarde. Nunca es tarde, man. Empieza a tener ese tiempo con tus hijos, empieza a hablarles, empieza a darles besos. Escuchen, no hay ningún problema en que el padre le dé un beso. ¿Cuándo ha sido la última vez que le hemos dado un beso a nuestros hijos? O que le acariciamos su cabeza, o que le decimos I love you, son. Debemos de hacer eso, y así es donde Dios nos va a bendecir. Pueden decir amén. Wayne Cordero, y es un poco tarde, pero tengo que decir esta historia, amén. Wayne Cordero fue un hombre de Dios, fue a predicar a la China. Cuando este hombre fue a la China, ya los músicos deberían de estar aquí, amén. Wayne Cordero estaba predicando en China comunista a la iglesia que están en los sótanos de las casas. Este hombre fue a predicar por 3 días. Predicó de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde los 3 días, y los 3 días estuvo de pie. Los líderes de esos grupos de iglesia, de sótanos, llegaron de muchos lugares de China. 13 horas, muchos de ellos viajaron por tren. 13 horas estuvieron viajando por tren. Debían llegar en medio de la noche para que no notaran, porque iban a tener esa conferencia donde este hombre Wayne Cordero les iba a predicar a estos hombres, a estos líderes. Cuando este hombre llegó y miró a todos los hombres, y muchos de ellos eran campesinos, líderes de grupos de hogar, por decir así, llegó a predicarles a ellos, y los miró que llegaron campesinos, se cruzaron de piernas y se sentaron en el suelo. No había sillas, no había bancas,
Se sentaron en el suelo ellos y empezaron a escuchar la palabra de Dios. Wayne Cordeiro, para poder actuar con ellos, les empezó a preguntar sus nombres, quiénes eran ellos. Y muchos de estos hombres líderes tenían muchas historias de persecución en su vida, y ellos demostraban una supernatural perseverancia en China. Usualmente en las iglesias en América un 20% de gente pone atención, pero allí en esa conferencia el 100% de los hombres estaban poniendo atención. Ellos estaban hambrientos de escuchar y de aprender de la Biblia. Ellos estaban empapándose de la palabra de Dios. Muchos de ellos habían estado en prisiones. Unos de ellos acababan de salir de la prisión para llegar a esa conferencia de líderes. Wayne Cordeiro les preguntó: ¿cuántos de ustedes han estado en prisión por predicar la Biblia? Por lo menos 20 personas levantaron sus manos. Escúchenme bien, yo sé lo que es estar en la cárcel por predicar la palabra de Dios en varias ocasiones. Recuerdo estando en Cuba, la primera vez que entré, que nos metieron a un lugar los policías y los de Fidel Castro, y nos estuvieron allí por varios tiempos, amén, porque nosotros íbamos con una visa religiosa a predicar y no se permitía, y nos metieron a este lugar. Después de unas horas nos sacaron con todo y maletas para regresarnos para México. Pero 10 años después volví a intentar entrar a Cuba, y esta vez lo logré. Amén. Y cuando iba entrando a Cuba, yo estaba pensando: me volverán a meter otra vez más a esa prisión, ese cuarto, así como un separo. Pero dije, aunque me metan allí, yo tengo que volver a hacer el intento. Y ese viaje, hermanos, me cambió mi vida, porque le prediqué y estuve con 400 niños con diferentes tipos de enfermedades. No fue una asistencia de mucha gente, pero fueron niños con enfermedades. 20 por lo menos levantaron sus manos diciendo: nosotros hemos estado en prisión. 20 hombres y algunas mujeres. Y él les preguntó si los oficiales les descubrirían teniendo esta reunión, ¿qué pasaría? Ellos respondieron: nos meterían a la cárcel y tuviéramos que purgar 3 años. Y Wayne Cordeiro dice que él debía ser deportado en 24 horas. Wayne Cordeiro les preguntó: ¿tienen miedo de estar aquí? Ellos dijeron: no, en absoluto. No, con una confianza silenciosa. Wayne les preguntó: ¿cuántas personas están bajo su cuidado de ustedes? Y todos esos líderes que estaban allí dijeron: 40 millones de personas están bajo nuestro cuidado. Estos hombres estaban cuidando a millones de personas y venían a escuchar la palabra de Dios desde 13 horas en el tren para escuchar la palabra. Wayne les distribuyó 16 Biblias que pudo pasar incógnitas allí, y las compartieron la lectura de la Biblia. Y una señora agarró esa Biblia y miró que otros no tenían, y la pasó la Biblia a otras personas, lo cual causó la atención de Wayne Cordeiro, y le preguntó: ¿por qué le pasas la Biblia? Dice: es que yo ya me la sé de memoria. Digo: ¿cómo es posible que te la sepas de memoria? ¿Dónde la aprendiste de memoria? Dijo ella: en la cárcel. En la cárcel. ¿Pero qué acaso no permitían las Biblias? Dice: no permitían las Biblias. Venían los hermanos a visitarme y me traían en una hoja, me traían escrituras de la palabra de Dios, la cual yo rápidamente las memorizaba, porque iban a venir los oficiales y los carceleros a quitármela y destruirla. Dice: y no importaba ya que la destruían, porque la palabra ya estaba en mi corazón. Dice: podían destruir el papel, pero no la palabra que ya estaba en mi corazón. Al terminar 2 días más, les preguntó Wayne Cordeiro: ¿en qué puedo orar por ustedes? Les preguntó a todos esos líderes de 40 millones de cristianos que están adorando al Señor en los sótanos. No pueden anunciar su iglesia, no pueden estar en internet, no pueden estar en la televisión.